Ah, no, yo iba súper seguro, súper confiado que con mis 2 entrenamientos que hice en 2 meses, claro, con eso iba a llegar a romperla y a ganar en gladiadores. Pero hay veces la vida lo enseña a uno y lo pone en el lugar donde tiene que estar. Bueno, entonces esta era la especial 1, la primera pista. Es la de arriba, que es mucho más rápida. Iba muy confiado, la verdad, porque Sebas Castro iba detrás de mí y la vez pasada le había ganado a Sebas Castro. Entonces yo dije, no, acá voy seguro. Y eso fue lo que me hizo que inclusive Sebas Castro hiciera mejor tiempo que yo en esta pista. Había que alargar mucho la frenada, había bastante polvo, eran un potrero, eran manga. Pasando unos pantanos que nos pusieron, teníamos 4 pantanos en la pista. Lo bueno es que como había hecho tanto sol, era muy seco, pero había tenido una mala experiencia en ese hueco porque en la Necade me caí. Bueno, estaba mirando las suspensiones porque esta suspensión está hecha para viajar, para el turismo, para off, pero como no tiene el Key Rally, topeteaba mucho. Entonces yo pensé que iba chuzado, pero era porque iba muy rápido. Entonces le pegaba a las rocas y la suspensión topeteaba. Aquí la cagué durísimo pasando las llantas, tenía que haber pasado con más impulso, inclusive Juan Camilo, que ganó, también se quedó pegado, le tocó volverse. Sebas Castro creo que también, pero yo no me quise volver, la empujé y... ¡ay no! ¡Qué rabia! Uno en pro no puede perder un segundo porque realmente la caga. Aquí ya el último vuelo y llegando ya a la meta, un poco triste. Pero vamos para la siguiente carrera. Me quedé pegado en la llanta. Otro. Marica, te vi por ahí. Y aquí estaba yo, corriendo contra un campeón de motocross, de velocidad, un campeón de veloarena y un campeón de enduro. Y yo, el youtuber, ay, y sin entrenar, iba a ganar a gente que lleva más de 10 años montando, 15, 20 años. Hay veces la vida lo aterriza a uno. Claro. ¿Listo? ¿Y si me veo? Claro, obvio, las dos. Bueno, mijo, con toda. Especial 2, vuelta 1. En cada pista damos 2 vueltas. Ahorita tengo que volver a la otra donde corrí ahorita. Esta es la pista de más amores y más odios en gladiadores. Arena, piedras. La verdad es difícil, muy difícil. Cansa demasiado, cansa mucho la mano del acelerador, la mano derecha. Pero la verdad me sentí, aunque no hice tanto ejercicio, me sentí bien, no tan cansado, pero sí pudiera ir mucho más rápido. Sentía que podía ir más rápido, pero ya el físico no me dejaba. Pero tampoco iba tan agotado como en otras veces que corrí en esta pista, como en la R200 o en la Necade. ¿Se imaginan correr en una Necade acá? Fue horrible. Bueno, tratando de llevar la moto, de que ella escogiera su camino, porque las piedras lo tiran a uno para todos lados. Es un río seco con piedras sueltas, entonces
es tratar de llevar la moto sin caerse. Por allá pasó Tomás Puerta. Él iba detrás de mí ya porque tristemente Sebas Castro tuvo un accidente de esos accidentes bobos. Pasó la meta, se cayó y se dañó como un ligamento o algo de la rodilla, no me acuerdo qué fue bien, no sé, no fue muy grave, pero sí fue muy doloroso, según me contó él después. Ahí iba mucho más rápido porque sabía que Tomás Puerta iba detrás de mí y no me podía dejar alcanzar, al menos en ninguna me alcanzó, pero me puso a sufrir. Si hubiera entrenado más, hubiera dado más de mí, tendría más fuerza, más resistencia para andar más rápido. Pero claro, como iba cansado, agotado, no podía acelerar como yo quería, sobre todo en esa pista de piedras donde habían tantos obstáculos, tanta arena y la moto se movía para los lados, había que controlarla muy bien. Y la vida te castiga mucho más cuando quieres tener excelentes resultados, pero no cambias la forma de actuar y de pensar en tus rutinas diarias. Claro, yo quería tener excelentes resultados sin hacer ejercicio, sin comer bien, sin tener buenos hábitos, sin entrenar, sin ir a la pista motocross. ¿Cómo lo iba a lograr? Y fue cuando en Santa Fe de Antioquia, en Gladiadores, en la tercera válida, me di duro contra el muro. Especial 1, la primera de ahorita, pero ya la segunda vuelta. Ya en este caso ya iba Tomás Puerta detrás de mí. Ahorita Sebas Castro sí iba detrás de mí y ahí fue donde se cayó, ya no iba. Ya entonces Tomás Puerta pasó a estar detrás de mí y aquí le metí toda le metí muy duro porque no quería que Tomás Puerta me alcanzara. Es humillante que de pronto lo alcance otro piloto. Uno sin que le pase nada, sin vararse, si uno se cae o se vara o algo, pues lo pueden alcanzar, pero en este caso, si uno llega bien, no es bueno que llegue detrás. Entonces esa era mi misión. Ya mi misión no era ganar por tiempos. Ahí me gritaba mi mamá, Marce. Ya mi misión era que no me alcanzara Tomás Puerta. Oiga, le iba pero rápido, iba muy rápido la verdad, casi me estampo contra un árbol. Me gritaba como cosas, uno a veces se emociona mucho en carrera. Vámonos. Pierde la noción de lo que es seguridad. Y además algo que me preocupa era que Tomás Puerta en esta pista había hecho el tiempo más rápido de nuestra categoría, junto con Juan Camilo y Daniel, ambos pilotos de Giro. Entonces tenía que ir muy rápido. Aquí empieza el descenso, una bajada buena. Y las llantas, miren que ya las pasé súper bien. Celebré y todo. Ya iba súper confiado. El vuelo, volé bastante. Aquí no le mermé, iba muy rápido, la verdad, iba muy concentrado, contento con donde hubiera andado así en la primera vuelta. Creo que hubiera tenido, no mejor resultado, pero sí mejor tiempo. Primero. Hubiera quedado también de cuarto. Yo la pasé.
Está derecho, weón. La pasé en una llanta y caí. Una cual hijo de puta red. ¿Todo bien? Hey, parcero, ¿todo bien? Claro, obvio. Sí. Disculpa la cara de muerto. No, eso no sale. Lo vimos bien, nada por bajar. Y volando, y me pegué menos vuelo, weón. Uy, aquí llegando. Mira la energía, todo bien. Hey, qué chima, Dios lo bendiga. Yo creo que esto es una motivación para la próxima, entrenar más, y es un reto que para la próxima valía en Gladiadores en Río Negro tengo que dar lo mejor de mí. Que si quedo de cuarto fue porque di lo mejor de mí, pero me voy contento porque sé que me exprimí, que entrené, que mejoré mi alimentación, que todo lo hice súper bien, pero no quiero volverme a ir con ese sentimiento. Este video es un reto para mí, para que la próxima válida vaya con toda. Y aprendan de los errores ajenos, de los míos también se puede aprender. Cuando uno quiere algo, tiene que luchar por ello constante, paso a paso, granito a granito, pero sí se puede. Mi parcero, el que más estilo tiene moviendo la bandera. ¿Qué más? ¿Qué se dice pues? ¿Ya puso a grabar? Sí, grabando. Excelente. Ahora especial 2, la parte otra vez de la arena, Hágale, guapo. la dura. Ya en este caso ya Tomás Puerta sí va detrás de mí. Aquí es complicado andar porque no sabes si andar en primera o en segunda. Lo ideal es andar en segunda para que la moto vaya más fluido, pero hay veces también necesita primera. Ya estaba peor la pista, tenía más hueco, más arena suelta, estaba más complicado porque ya todos los profesionales habían pasado. Y los profesionales no pasan despacio. Bueno, se supone que yo también soy profesional. Ahí casi me quedo. Hay una sección un poco rápida arriba, bastante rápida, y volví otra vez a las piedras. Me siento muy bien porque tampoco tuve caídas, nunca tuve como ningún error, excepto el de la llanta, pero no tuve así como caídas peligrosas o eso, no. Y eso es muy importante, tratar de nunca caerse, ir rápido y no caerse. Yo sé que los de mi categoría iban rápido, pero también me le pasé algunos en pista. Me le pasé una XD 300 por allá baja a Daniel López, o creo que Juan Camilo en la Expulse. ¡Ojo, ojo! Es que la pista da muy duro, hay gente que anda muy despacio porque sinceramente el físico no les da y tú crees que puedes acelerar y no, eso es increíble. Aquí ya bajando sí sube Tomás Puerta, también como alcánzame. Pero yo creo
creo que correr gladiadores vale la pena con nuestra moto doble propósito. Uf, se disfruta demasiado, es una experiencia brutal y uno quiere seguir mejorando. Uno quiere seguir andando más rápido, obvio, como todos. Es un bazuco, como llaman por ahí, como dicen por ahí, es muy adictivo. Es muy rico, la verdad. Muy buena energía de todos los pilotos, el parche de todos, es brutal. No hay como egos o así, no, la verdad no, como de pronto en otros deportes del motociclismo. Aquí es muy sabrosa la energía, todo el mundo te ayuda, en serio que es muy bacano. Aquí ya voy a llegar a la meta, pero de todos modos obtuve un cuarto puesto detrás de un campeón de motocross y velocidad, un campeón de enduro, un campeón de velo arena. Lo que me toca es trabajo, lo que se viene es complicado. Es un reto, digámosle que es un reto más que complicado. Ahí ya llegando a la meta. Ya no es esperando ese momento de poder descansar, de soltar la moto y de que los brazos se liberen. Pero gracias a Dios llegamos bien. Por allá me gritaba la gente. Ahí ya me quitan el transponder, que es el sensor que mide el tiempo. Si tú lo botas o te lo llevas para la casa o se te olvida, son $500 que hay que pagar de multa.